Bien, buenas tardes. Reanudamos labores en el segundo encuentro Hermosillo, Identidad, Memoria y Gestión de Ciudad, en su versión digital. Agradecemos a las instituciones, el Instituto Municipal de Cultura y Artes, a la Universidad de Sonora y a la Sociedad Sonorense de Historia, quienes auspician este evento. En la segunda mesa de este día nos acompaña la doctora Betsabe Román González del Colegio de Sonora. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como profesora investigadora especial del programa de cátedras CONACYT. Está adscrita al programa de estudios transfronterizos del Colegio de Sonora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidata y está enfocada en la línea de investigación de globalización, instituciones y movilidad. Sus proyectos vigentes son jóvenes en transición, historias de vida de estudiantes transnacionales en México. Ella está a cargo de ese proyecto. Y tránsito y retorno de la niñez migrante, características y política pública en Sonora. Es también responsable. Bueno, cedemos la palabra a la doctora para no quitarle su tiempo. Muchas gracias, David. Y bueno, quisiera comenzar agradeciendo a ustedes por la invitación a este encuentro tan importante. Como tú lo mencionas, soy profesora investigadora de cátedra en el Colegio de Sonora, en el programa de estudios transfronterizos. Y bueno, el día de hoy voy a presentar esta ponencia que llamamos la educación y su adaptabilidad durante la pandemia y la nueva normalidad. Si me pueden ayudar con las diapositivas, por favor. Muchas gracias. En esta presentación lo que voy a hacer es presentar resultados de algunas dinámicas y estrategias que hemos llevado a cabo en el Colegio de Sonora, pues para ayudar a maestros y maestras en esta situación de pandemia y lo que llamamos la nueva normalidad educativa, ¿verdad? Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, un poco de contexto. Este año, pues, se suspendieron las clases a causa de la pandemia COVID-19 el 17 de marzo del año en el que estamos. Y aproximadamente, pues en Sonora se suspendieron clases en más de 4,000 escuelas, preescolar, primaria, secundaria y bueno, también en educación superior. Sin embargo, los estudios que nosotros hacemos, pues son con niños en educación básica. También, a partir de esta suspensión de clases, pues el gobierno empezó un programa que se llama Aprende en Casa, que era como un complemento de la educación que consiste en transmitir clases por televisión o por internet. Sin embargo, nos dimos cuenta que este programa Aprende en Casa sí ayuda a sobrellevar algunas problemáticas educativas a partir de la pandemia. Sin embargo, no toma en cuenta algunas necesidades más específicas de los estudiantes. Por ejemplo, el que si la familia cuenta o no con televisión, con internet, con una computadora, si se están atendiendo las otras necesidades de los alumnos y las alumnas. Por ejemplo, nosotros que hacemos investigación con alumnos y alumnas migrantes, cómo se le está dando seguimiento a estos alumnos debido a que tienen diferentes necesidades lingüísticas, socioafectivas, entre otras. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es que empezamos a tomar información de distintas fuentes para ver cómo podríamos ayudar no solamente a las familias con esta nueva situación de Aprende en Casa, sino también a los maestros y a las maestras. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esta nueva normalidad? Y bueno, se anunció después de las vacaciones que
esa nueva normalidad consistía posiblemente de una escuela a distancia o híbrida, es decir, quedarse en casa o pasar algunos días en casa y otros días en la escuela, ¿no? Hasta ahorita pues sigue siendo a distancia. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esa nueva normalidad? Pues que han cambiado los roles de todos los que participan en esta nueva escuela a distancia o híbrida. Por ejemplo, el rol de los profesores, pues ya no es solamente el que va a la escuela, el que da la clase, sino que también hay aquellos profesores y profesoras que tienen hijos e hijas y al estar en casa tienen que atender a sus propios hijos e hijas en su educación y también tienen que preparar clases, tienen que dar clases, también tienen una pareja, ¿sí? También tienen necesidades de preparación, tienen necesidades psicosociales ellos mismos, entonces su rol se ha ampliado dentro de esta pandemia. También el rol de los padres y las madres de familia o tutores. Los padres y las madres ya no pasan a ser solamente mamá y papá y acompañar al niño a la escuela, irlo a recoger, ayudar a veces con las tareas, sino que también ahora tienen que poder prender la televisión, aprender algo más de matemáticas, de español, de las demás materias para poder asesorar a sus hijos en las tareas que se les dejan. Y también observamos que en algunos casos por ejemplo, los hijos e hijas de migrantes cuyos padres y madres no están en México, pues están a cargo de los abuelos, de los tíos, y muchas veces los abuelos no tienen estas capacidades para guiar a sus nietos y nietas en las tareas escolares. Entonces, también ha cambiado ese rol. El rol del estudiante también ha cambiado porque no solamente es ir a la escuela y cumplir con tareas, sino también hacerse cargo de su propia educación en casa, ¿sí? Estar atento a los horarios, a los mensajes que mande el profesor o la profesora por el WhatsApp, comprar materiales, hacer sus tareas, etcétera. Y nosotros, el rol de los investigadores, tenemos un rol muy importante porque no solamente vamos a ver la educación desde fuera, sino que ahora debemos de crear nuevas estrategias para observar esta educación a distancia a partir de otros tipos u otras fuentes de información, por ejemplo, grupos de WhatsApp, Facebook, entrevistas por teléfono, ¿sí? Algo que hacíamos antes, pero no tan seguido, ¿sí? Y entonces ahora nuestro rol de investigador es no solamente observar, sino también tratar de aportar a esta situación para que la educación de los niños y las niñas no se atrase, sino más bien mejore y sea una experiencia grata tanto para los maestros, maestras, para las familias y para los estudiantes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y bueno, yo no me voy a adjudicar lo que hemos llevado a cabo, ¿no? en equipo en el Colegio de Sonora, ¿sí? Yo solamente soy parte de un equipo más grande y me gusta siempre decir que como que soy el link o la persona que trata de juntar a los demás para ver qué podemos hacer, ¿sí? Es algo innato en mí, pues porque soy maestra de primaria, de profesión, y entonces lo que hemos tratado de hacer es juntar distintos expertos, profesores, investigadores, no solamente del Colegio de Sonora, sino de otras instituciones mexicanas, de Centroamérica, de Estados Unidos, de Londres, que nos puedan aportar, que nos puedan ayudar a crear estrategias que se puedan facilitar a los maestros y maestras, a las familias también, para que sus hijos e hijas tengan una mejor educación durante la pandemia. Y aquí debo de aclarar que nuestras estrategias están
más bien vinculadas hacia la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que estas estrategias pueden servir para cualquier niño y niña en el aula y para cualquier maestro que está tratando de mejorar su educación a distancia, que también está tratando de incluir a todos sus estudiantes en el aula y que además necesita un espacio para compartir sus experiencias, para aprender de otros y pues para mejorar sus prácticas educativas. Entonces, entre las iniciativas que hemos tenido en el Colegio de Sonora, hemos tenido una capacitación virtual de maestros a inicios de este año, donde platicamos no solamente sobre las necesidades de los niños y las niñas, sino también de los maestros, de cómo los maestros nos han dicho que ellos no están capacitados para enseñar en una situación de crisis como la que estamos ahora. Y entonces hicimos un diálogo con expertos pues para ver cómo podemos asesorarles en ello. También hemos hecho conferencias virtuales, tal como esta, como webinars, colaborativas con expertos en la temática. De estos dos tipos de programas hemos recabado manuales de estrategias para maestros y padres y madres de familia, donde vienen juegos, vienen pedagogías, vienen estrategias que los maestros y las maestras pueden utilizar en sus clases. Y bueno, también nos dimos cuenta que hay muchos materiales en otros idiomas, pero no hay tantos en español. Entonces, tratamos de traducir materiales y hacer nuevos materiales en el idioma español para que los maestros y las maestras los puedan aplicar. También hemos desarrollado algunas estrategias a través del Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora. Se han desarrollado algunas estrategias para comunicarnos con los padres y madres de familia, para no dejarlos solos durante esta pandemia, para que si necesitan asesoría especial sobre cómo inscribir a sus niños, cómo darles seguimiento, si necesitan ayuda con alguna tarea, puedan estar en contacto con nosotros. Y también estrategias para ayudar a las familias, especialmente las familias migrantes, ¿no? Que a partir de la pandemia, pues el Programa Binacional de Educación Migrante y la Secretaría de Educación y Cultura, pues han estado como que a puerta cerrada, entonces somos el vínculo entre ciertas oficinas de gobierno que ayudaban a las familias migrantes y entonces cualquier pregunta o duda que tengan esas familias, nosotros estamos en contacto directo con esas oficinas y podemos proporcionarles la información necesaria. Y bueno, algunos de los expertos que han estado con nosotros, pues la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, que es la coordinadora del Seminario Niñez Migrante, el doctor Mario Alexander de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también el maestro Alan de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Lisa Fabiola del Unison y estos otros expertos que son la doctora Elaine y la doctora Aileen, que no se ven ahí los nombres. Pero ahí están, del University College of London en Londres, el doctor Saúl Maldonado de la Universidad Estatal de San Diego, la doctora Tatiana Klein del City College of New York, la doctora Kathleen Tasalowski de Lebanon Valley College, la doctora Stevie Alberson de University of Wisconsin. Y también ahí en la lista no se ven, pero la Secretaría de Educación y Cultura y el Programa Binacional de Educación Migrante de Sonora. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo nos podemos adaptar a esta nueva normalidad? Y es la pregunta que nos hemos hecho en los seminarios virtuales, en las capacitaciones. Y bueno, ahí se me olvidó mencionar que gran parte de estas estrategias, de estas dinámicas, también se las debemos a los maestros y maestras que atienden estos seminarios virtuales, estas capacitaciones. Siempre estamos en contacto con maestros y maestras porque ellos son los que están
en contacto directo con los estudiantes y con las familias a través de la pantalla, ¿no? Entonces, si queremos crear estrategias que funcionen, pues a ellos y a ellas es a los que les tenemos que preguntar acerca de ello. Entonces, hay que recalcar que en esta nueva normalidad no podemos hacer las cosas solos y solas, ¿sí? Es un trabajo en equipo y este equipo está compuesto de maestros y maestras, está compuesto de padres y madres de familia, está compuesto de los estudiantes, está compuesto de nosotros como investigadores. Entonces, eso es algo que nosotros hemos rescatado de nuestras conferencias, de las juntas que hemos tenido, de las capacitaciones, que esto es un trabajo en equipo. Ya no podemos seguir siendo individualistas y haciendo las cosas cada quien por su lado. Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones resultado de estas iniciativas que hemos llevado a cabo en el Colegio de Sonora? Bueno, pues primero, reconocer la labor del docente y sus necesidades. Es decir, el docente ahorita está haciendo 300% más de lo que debería de hacer en su trabajo, ¿sí? Y creo que se menosprecia mucho el trabajo de los docentes, ¿no? Y a veces hay memes e imágenes en internet, ¿no? Rolando acerca de, no, pues ahora como padres de familia hacemos un mejor trabajo, o ya después de 3 días de estar con mis hijos en la casa, ya ahora sí aprecio al maestro y a la maestra, ¿no? Entonces, la labor del docente a veces está siendo menospreciada y tenemos que reconocer que ellos están haciendo un trabajo esencial y que lo están haciendo con todas las ganas y también que lo están haciendo al mismo tiempo que están criando a sus propios hijos y que están llevando una relación en casa, ¿no? Entonces, hay que reconocer cuáles son sus necesidades. Si necesitan capacitación para tener una mejor clase en línea, si necesitan asesoría psicológica para atender sus problemas socioemocionales. Sí, hay muchos maestros que nos han expresado que están estresados o que se sienten cansados con esta carga académica más amplia. Sus necesidades familiares, hay personas que al mismo tiempo que tienen que preparar clases y dar clases, están pasando por una situación familiar difícil, ¿no? Económica o de salud. Entonces, tenemos que abrazarlos y reconocer el trabajo que están haciendo y también agradecerles este trabajo tan amplio que están llevando a cabo durante esta situación. También otra recomendación es pues apoyar a los padres y madres de familia que no cuentan con los recursos materiales o con la capacitación para asesorar a sus hijos en las tareas escolares, ¿sí? Hay varios padres de familia que nos dicen, bueno, tenemos una computadora en casa, pero tengo 3 hijos y los 3 tienen que llevar clases al mismo tiempo, o no tengo televisión, o no tengo el dinero para comprar los materiales. Entonces también, así como estamos pidiendo a los padres y madres de familia que aprecien al maestro, también le estamos pidiendo al maestro, a la maestra, que sea paciente y que piense en la situación que está cada padre y madre de familia que está teniendo. ¿Sí? No todos pueden cumplir con las actividades, con los materiales, etcétera. Entonces hay que ser un poco flexibles entre maestros y padres de familia. También otra de las estrategias o recomendaciones que estamos dando es atender no solamente la parte académica de los alumnos, sino las necesidades socioemocionales de los y las estudiantes. Por ejemplo, en los niños migrantes, puedo poner el ejemplo de los niños migrantes, ellos necesitan esta interacción con otros niños y niñas que hablan español, que son del estado, que conocen la cultura. Y cuando están en casa, pues ya no tienen esta interacción cara a cara ni con el maestro ni con los alumnos. Entonces, si cuando estaban en clase se sentían un poco dejados atrás o invisibles, pues ahora a través de la pantalla
Es posible que no se estén atendiendo sus necesidades lingüísticas, sus necesidades socioculturales, para que se fueran integrando a la escuela y al Estado de una manera más fácil. Entonces, el maestro, la maestra también tiene que atender estas necesidades. ¿Cómo se sienten mis alumnos? ¿Qué está pasando en casa? ¿Cómo puedo apoyar a la mamá y al papá para que sus hijos se sientan motivados a estar en mi clase, aunque sea por la computadora? Y eso va, el atender estas necesidades socioemocionales de los estudiantes va a lograr que se creen ambientes seguros y también de respeto y también de ayuda a una distancia, ¿sí? También otra recomendación es repensar las estrategias. Perdón, voy a tomar agua. Repensar las estrategias pedagógicas para la inclusión efectiva de estudiantes con necesidades especiales, con capacidades lingüísticas diferentes o con trayectorias migratorias y educativas diferentes. Sí, en las capacitaciones que hemos dado, nos hemos dado cuenta que los maestros están teniendo un poco de problema, ¿no? Con sus clases, pues porque tienen que adaptarlas a un nuevo sistema, etcétera. Y ya con eso, algunos de los alumnos están siendo dejados atrás, especialmente aquellos con necesidades especiales, con autismo, con alguna discapacidad, ¿sí? Entonces, aquí la recomendación es repensar las estrategias, tratar de corregir las tareas o de asignar tareas que puedan realizarse en cualquier ambiente educativo del hogar, ¿sí? No importa si el niño no habla español, si la niña no lee al nivel de los demás alumnos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos repensar esas estrategias para incluir a todos nuestros alumnos en el aula? Y para ello, creemos que es necesario repensar la evaluación de los estudiantes. Es decir, cuando estábamos en la escuela, pues se les califica del 1 al 10 o del 10 al 100 y se les califica el aprovechamiento académico, si mandaron las tareas, si sacaron 10 en matemáticas, si contestaron todas las preguntas de español, etcétera, ¿sí? Y acá nosotros estamos diciendo, bueno, sí es necesario las matemáticas, el español, las ciencias, pero también es necesario saber si el niño sigue motivado, ¿sí? Si el niño se sigue conectando al internet, si sigue teniendo un ambiente familiar seguro, ¿sí? Entonces, nosotros recomendamos que ahorita, por lo que pasa toda esta situación caótica, ¿no? Que nos llegó de repente, que los maestros no tanto se centren en si el niño tiene 10 o si tiene 100 o si tiene un 5 o un 7, sino más bien estoy haciendo sentir bien a mi alumno, estoy dándole un seguimiento emocional, se siente motivado mi alumno a seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que también estamos recomendando. Y bueno, aquí repetimos reconocer la labor del docente y sus necesidades. Y el último es el trabajo colaborativo. Es decir, como les decía al inicio, es un trabajo en equipo y muchas veces los maestros, ¿verdad?, han sido individualistas, como, esta es mi forma de enseñar, o yo no voy a compartir mis materiales con nadie más, pues porque a mí me costó hacerlos y yo puse este tiempo y este espacio para lograrlo, etcétera. No, ahorita creemos que es un tiempo donde debemos colaborar como un equipo y entonces los maestros son los expertos en estas estrategias, en estas pedagogías y les estamos pidiendo, bueno, si te funcionó una estrategia, si te funcionó una dinámica que estás usando en la escuela a distancia, ¿por qué no la compartes con tus compañeros con los que trabajas, sí?
por ejemplo, una dinámica que le ayudó a que los alumnos se sintieran más acompañados en la clase. Pues abrir espacios donde los maestros puedan comunicarse estas dinámicas, estas estrategias y que puedan pues crear estos equipos de trabajo que les van a ayudar a que la carga sea menos pesada durante la pandemia. Y la siguiente, por favor. Y bueno, pues ese es el final de mi presentación. Aquí están las redes sociales donde compartimos estas dinámicas, estas estrategias, estos manuales. Está la página del Colegio de Sonora, la página del Seminario Niñez Migrante. Hemos invitado, por ejemplo, a profesores, a padres y madres de familia, a niños a leer cuentos en inglés y en español, entonces los pueden encontrar en estas páginas. De hecho, la convocatoria está todavía abierta. Si alguien más quiere leer algún libro infantil o hace una historia y la quiere leer, se puede filmar y puede mandar el video y lo podemos incluir en estas páginas. Está el blog del Seminario Niñez Migrante, donde está el manual de estrategias, donde están también artículos que hemos escrito acerca de cómo ayudar a los maestros y maestras durante esta pandemia. Y bueno, todos los recursos están ahí. Si a alguien de los que está viendo le gustaría tener acceso a los links directos a estos materiales, pueden escribir a mi correo que está ahí o también al de la licenciada Aileen, que es nuestra asistente de investigación, y con mucho gusto les vamos a hacer llegar estos materiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Betsabe. Y ahora pasamos a la ronda de comentarios y preguntas. Pues hay importantes retos, pero también logros en cuanto a la manera en la que vivimos ahora, ¿no? Sin duda nos plantea, yo por ejemplo que doy clases, ahorita me identifiqué totalmente con muchas de las cosas que vi en las diapositivas, y sí, o sea, la carga es mayor, y lo único que tenemos seguros es que esto no va a durar siempre, ¿no? O sea, entonces en el camino se hacen cosas importantes como la que nos muestras en tu presentación. Vamos a ver si ahí aparece un comentario. Muy buena información, dice Carlitos BT, que ignoraba y resolvió bastantes dudas y gracias por la empatía ante esta situación del COVID para con los alumnos, comenta Carlos. Claro. Sí, es algo interesante lo que comenta aquí ese colega. La empatía es algo muy importante y no solo para los alumnos, sino también para los padres de familia y para los maestros y maestras. Sí, todos estamos en esta situación juntos y como tú dices, esperamos que no tarde mucho, pero en lo que está, creo que debemos de aprender de la situación, ¿sí? Que cuando trabajamos juntos las cosas salen mejor y esto lo deberíamos llevar hasta después de la pandemia, ¿no? Seguir trabajando en conjunto para la educación de los niños y niñas. Por aquí dice Palazuelos Rojo, Isaac, ¿cuál debe ser el papel del Estado para administrar y facilitar el acceso gratuito a la educación virtual? Bueno, pues esa sí es una pregunta yo creo que un poco más difícil de contestar, ¿verdad? Porque aparte de la pandemia se han recortado muchos recursos por parte del gobierno para la educación. De hecho, se han hecho recortes en programas para la educación infantil. Sin embargo, pues ahorita nosotros, por ejemplo, con los niños y niñas migrantes, nos han apoyado muy ampliamente, por ejemplo, en encontrar escuelas donde los podamos inscribir de manera virtual
y entonces ya tenemos algunos niños, niñas migrantes ahí en Sonora que están llevando clases en línea gracias pues al acceso que nos ha dado la Secretaría de Educación y Cultura y el Programa Binacional de Educación Migrante, que nos dan las herramientas para poder inscribir a los niños y niñas de manera virtual. Por aquí nos pregunta Emilio Bracamonte, ¿cómo ve usted, Betsabe, el fenómeno entre niños de familias migrantes que viven en Hermosillo con muy escasos recursos, adaptándose a nueva modalidad de educación a distancia? Gracias, Emilio, por tu comentario. Pues sí, es una situación difícil porque ellos están en una situación de vulnerabilidad más grande, ¿sí? Además de posiblemente que no tienen acceso a una computadora, a una televisión o al programa de televisión, también están pasando por situaciones donde posiblemente están pidiendo refugio o asilo o están esperando a ser regresados a su estado o a su país de procedencia. Entonces, sí es una situación difícil. Sin embargo, a través del programa Niñez Migrante de ahí del Colegio de Sonora, del Seminario Niñez Migrante, estamos tratando de asesorar y ayudar a las familias que lo necesiten. También hay varias asociaciones civiles en Sonora, en Hermosillo, que están ayudando a estas familias a darles un lugar donde vivir y también a darles los recursos básicos para que sus hijos e hijas puedan llevar esta educación a distancia por ahora. Muy bien. Pues, no sé si alguien más tiene alguna. Parece que no tenemos otra pregunta. Vamos a esperar a ver si alguien se anima. Claro. Que creo que es un tema que, pues que creo que todo el mundo ahorita se siente, obviamente, por obvias razones, identificada. Seguramente cualquier persona que está viendo esto se sintió interpelada por lo que comentas. Pues no es sencillo. Yo en lo personal me ha gustado dar clases en línea, se me ha hecho suave, pero creo que es una cuestión generacional que va a tomar bastante, porque no concebimos la escuela fuera del espacio físico como usualmente todos hemos ido a la escuela así, entonces. Así es, yo creo que sí, como tú dices, hay una brecha generacional de quienes están cómodos dando clases en línea y quienes no, ¿no? Y entonces los maestros y maestras más jóvenes, pues, conocen las herramientas nuevas, están muy motivados, ¿no? Están buscando estrategias, pues, para poder sosanar esta educación a distancia, pero pues también tenemos a los maestros y maestras de ya edades más avanzadas, que ya tenían como una estrategia ya muy particular de enseñanza y entonces a ellos son a los que se les está dificultando posiblemente esta educación a distancia, además pues que hay algunos que posiblemente también están pasando por situaciones de salud, etcétera, ¿no? Entonces, o por ejemplo lo que decías tú hace ratito, ¿no? Que se fue la luz en tu casa, entonces, ¿qué pasa cuando se va la luz en la casa y ni siquiera te puedes conectar, ¿no? Sí. Aunque tengas todas las herramientas. Entonces, hay que ser muy sensibles a todo esto, ¿no? De que pueden fallar cosas, se puede ir la luz, alguien puede no tener una computadora, entonces crear estas estrategias pues para tratar de ayudar a la mayoría. Pregunta Emilio Bracamonte que si ha bajado el nivel, pregunta que si ha bajado el nivel de aprovechamiento en antes y después de la pandemia. Pues mira, nosotros hacemos investigación con alumnos y alumnas migrantes de retorno de Estados Unidos a México y más recientemente pues con alumnos migrantes de Centroamérica que llegan a nuestro estado a partir de a partir de estas migraciones más grandes, ¿no? Desde Centroamérica. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que antes de la pandemia
ya estos alumnos y alumnas estaban, nosotros le decimos invisibilizados, es decir, que no se lograban ver sus trayectorias educativas y migratorias en el aula, pues porque cuando llegan a la escuela, a pesar de que vienen de Estados Unidos o que vienen de otro país, pues parecen mexicanos, ¿no? Y entonces cuando el maestro y la maestra nombran la lista, tienen apellidos mexicanos porque sus padres son mexicanos. Y no se dan cuenta los maestros muchas veces que estos alumnos no hablan el español académico, hablan un español muy básico, que es el que aprendieron en casa, pero no hablan el español académico, no saben leer, no saben escribir en español. Y entonces es hasta que empiezan a reprobar ciertas materias como historia de México, porque conocen historia de Estados Unidos más no la de México, cuando empiezan a reprobar la materia de español, cuando empiezan a reprobar otras materias, es que dice el maestro, ¿por qué este alumno o alumna está reprobando tanto, ¿no? Si viene de aquí, de cerca, de la colonia. Entonces, con esta pandemia nos hemos dado cuenta que pues se invisibilizan más, aún más estos alumnos y alumnas, ¿no? Se invisibiliza más el que no saben el español, se invisibiliza más el que no conocen la historia, no tienen el contacto que tenían antes cara a cara, que si no entendían algo podían ir directamente con el maestro y decirle no entiendo. Ahora pues solamente se comunican en ciertas horas con los maestros, no pueden convivir con los demás alumnos para seguir aprendiendo el español. Entonces, sí hemos notado pues que ha habido un menor rendimiento académico por parte de estos alumnos en la escuela a partir de la educación a distancia. Y bueno, si esto ha pasado con los alumnos y alumnas migrantes, creemos que también es lo mismo con los alumnos y alumnas no migrantes. La escuela es un espacio de socialización, es un espacio donde los alumnos mexicanos y no mexicanos van a conocer, van a platicar con otros, a crecer, ¿no? De manera social y cultural, y entonces el quitarles esos espacios, claro que les va a provocar un bajo rendimiento escolar y también psicológico. Pregunta Iris Montes, ¿qué medidas propone usted tomar para que los alumnos ahora toman clases virtuales, se sientan cómodos y tengan un mayor aprovechamiento en sus clases virtuales? Y los profesores, para lograr un mejor nivel académico, ¿qué debe hacerse? Gracias, Iris, por la pregunta. Bueno, pues mira, lo que comentaba hace ratito en la presentación, primero asegurarnos que nuestros alumnos y nuestras alumnas se sientan bien y se sientan motivados. Muchos de nuestros alumnos y alumnas a veces utilizan la escuela como un espacio seguro, porque a veces hay problemas familiares, problemas de violencia en casa, y entonces si nosotros encima de eso les exigimos que salgan bien en todas las materias, que manden todas las tareas, que esto y que el otro, entonces eso va a provocar estrés, va a provocar tal vez que el alumno deserte la educación, aún estando en casa, ¿no? Que ya no se quiera conectar, que no quiera mandar las tareas, que no quiera participar. Entonces, lo que nosotros recomendamos es primero revisar con nuestros alumnos que estén bien, que se sientan motivados, que estén en un ambiente seguro, estar en comunicación con los padres y madres de familia para que si ellos observan algún cambio en la forma de ser del niño y la niña, pues que lo comuniquen con el maestro. A mí, por ejemplo, ahorita me está tocando dar clases en línea a nivel maestría y doctorado, y hemos tenido algunos alumnos que se han enfermado de estrés, de depresión, y entonces el estar en continua comunicación con ellos ha funcionado, ¿no? El solo hecho de decirles cómo estás, cómo te sientes hoy, qué necesitas,
que te ayude, necesitas más tiempo para entregar tu tarea o qué puedo hacer para ayudarte. Esta empatía de parte del maestro hacia el alumno, eso va a ayudar mucho. Y bueno, eso creo que también va a reflejarse en el nivel académico o en el aprovechamiento académico de los alumnos, ¿no? Si ellos se sienten bien, se sienten motivados, y si el maestro no les está exigiendo tanto sobre las tareas y los puntajes, sino más bien sobre su bienestar físico y emocional, eso va a lograr un mejor aprovechamiento académico. Y los profesores. Y bueno, los profesores, nosotros les estamos recomendando buscar estrategias innovativas, ¿no? Fáciles, juegos, dinámicas, y para eso están pues las redes sociales y los materiales que nosotros hemos ido creando junto con otros maestros y con otros investigadores. Ahí hay libros, hay videos, hay estrategias que pueden utilizar ustedes con sus alumnos si es necesario. Entonces, si gustan que se les manden esos materiales, pues escríbanos para podérselos pasar. Pues ahí están los canales abiertos, ¿no? También preguntan del portal del INCA, ¿cuál es el reto para las instituciones educativas públicas y privadas si esta situación de contingencia se extiende por más tiempo? Sí, pues ojalá no se extienda, ¿verdad? Pero sí es un reto muy grande, ¿no? El pasar de una educación cara a cara a una educación a distancia. Y el reto, pues creo que es ¿no? Mantener la calma, trabajar en equipo, aprender los unos de los otros, pues para aminorar la carga de los que estamos involucrados en ello y comprometernos, ¿no? A poner un granito de arena de parte de nuestra experiencia. Por ejemplo, nosotros como investigadores, tratar de buscar más estrategias para ayudar a los maestros y maestras. Ya, como les decía al inicio, nuestros roles han ido cambiando, ya no solamente somos investigadores, también hemos metido las manos, ¿no? Para hacer un vínculo entre institución, maestro, familia. Entonces, creo que es eso, ¿no? El reto es seguir trabajando en equipo para que se logre una buena educación. Pues muy bien. Muchas gracias, Betsabe, por tu tiempo, por tu presentación y por las ideas y las propuestas que vemos ahí. Muchas gracias al público también. Y nos queda más rara. Y no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer platicar con ustedes. Muchas gracias por las preguntas del público, por sus participaciones. Y bueno, pues ahí si quieren poner la última diapositiva o ver después la grabación, ahí están nuestros correos para que cualquier cosa que necesiten, pues seguimos trabajando para ayudarles y apoyarles en esta situación. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti.